Tardes con todos, nominado Análisis Estadístico para Investigadores, en la cual les vamos a dar primeramente las directrices del curso. Segundo, les vamos a mostrar un poco la primera temática. Y tercero, pues tendremos una parte donde se podrán resolver las preguntas o dudas que puedan generarse en este momento. Entonces, antes de empezar, pues le doy el paso a Ángel para que nos pueda dar la bienvenida y nos cuente un poco de lo que hace él, de en qué trabaja y en esta parte de la universidad. Bueno, muy buenas tardes. Primeramente también, como lo mencionó Jefferson, les pedimos disculpas por los problemas que se presentaron. Ya se escapan de nuestras manos, pero sin embargo estamos aquí conectados. Primeramente, para darles a conocer cómo vamos a desarrollar el curso de Estadística para Investigadores generalmente, así como también les vamos a dar los lineamientos claves, sobre todo para aprovechar de mejor manera la preparación o la formación con este curso. Primeramente, les damos la bienvenida, como les ha mencionado, tanto públicos y privados, en la generación de diferentes cursos. En este momento se está implementando el curso que les mencionamos, que es Estadística para Investigadores, y el de que les vamos a hablar ahora mismo. Entonces, vamos a empezar con la plataforma del Tecnológico con Montalvo, uno de los institutos que forman parte de nuestra red, y les vamos a empezar comentando primero los objetivos del curso y segundo los contenidos, tercero la forma de evaluación del curso. Exactamente, entonces, como les habíamos comentado, tenemos un reto con este curso también. Recuerden que estadística implica parte práctica. Desde ese punto de vista, nosotros nos hemos planificado tener una sesión de práctica donde vamos a hacer trabajos reales y sobre todo también vamos a aplicar todo lo que vamos a aprender en teoría. Desde esa perspectiva, generalmente los objetivos del curso de Estadística para Investigadores está orientado a capacitar a los participantes. Generalmente, ¿en qué? En lo que tiene que ver con estadística descriptiva y estadística inferencial. Generalmente, como ustedes pueden darse cuenta, en la mayor parte de investigaciones de diferentes ramas, siempre hay un apartado que está orientado a análisis de datos, ya sea de parte descriptiva o de parte inferencial. Y finalmente también tenemos otro objetivo que es capacitar a los participantes en el uso de programas estadísticos, generalmente para la organización, descripción, modelamiento, así como los análisis de los mismos. Generalmente nos vamos a enfocar en el programa estadístico PAS y también tendremos algunos casos o algunos ejercicios con el programa estadístico R. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esta parte? La vamos a evaluar de la siguiente manera ahí, Ángel. Exactamente. Ya habíamos visto que el primer capítulo corresponde a elementos de un reporte académico, o lo que normalmente conocemos como artículo científico. Generalmente recuerden que algo que quiero mencionarles antes de seguir con la presentación es que para escribir un artículo científico se requiere de mucho entrenamiento también. Y sobre todo también escribir un artículo científico es un arte, como cualquier cosa, como cualquier rama que uno esté aprendiendo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a evaluar el curso? Generalmente el curso tiene una nota de 10 puntos, ¿sí? En este caso, nosotros hemos repartido la docencia, que sería estas clases virtuales que estamos desarrollando, más el material que subimos al entorno virtual, y también tenemos la parte de la práctica, ¿sí? La práctica que va a ser presencial, que le hemos destinado un total de 8 puntos. Dentro de eso se ha dividido generalmente el modo de calificación, una evaluación que va a ser una prueba teórico-práctica, que va a tener una calificación de 2 puntos, y el proyecto tipo generalmente que tiene que ver con una investigación que ustedes van a desarrollar durante cada sesión que vamos a ir avanzando en el curso. Este va a tener una nota de 6 puntos. Asimismo, también vamos a tener algo relacionado con aprendizaje autónomo. Vamos a tener preparación de exposiciones o los trabajos que ustedes ya hayan revisado en el EVA, por ejemplo, las matrices de datos que tienen que llenar y todo lo demás, las prácticas que tengamos también. También recuerden que vamos a subirles tutoriales de cada análisis estadístico con datos que les vamos a proporcionar. Más adelante ya vamos a saber, estamos con todos los participantes viendo el campo de conocimiento de cada uno de ustedes. Desde esa perspectiva, luego vamos a organizar grupos para tener una
un campo de datos que pueda ser aplicable a todos ustedes. Perfecto, entonces quedaríamos en que tenemos 8 puntos en la parte docencia y 2 puntos de aprendizaje autónomo, ¿correcto? De los cuales 2 puntos son de la evaluación, foros, participaciones. Como las que estamos teniendo ahora, por ejemplo, preguntas y todo lo demás que está relacionado con su aprendizaje, sobre todo. Perfecto, entonces la nota mínima para aprobar es 7, tendríamos en esos aspectos los puntos necesarios para aprobar. Pero bien, estamos hablando de un proyecto final o de un proyecto donde se va a pedir que se haga un pequeño análisis de datos. Entonces, quisiera en esta parte también, Ángel, expliquemos un poco en qué va a consistir. Bueno, para darle contexto, se ha puesto en el material, los que han ingresado al EVA han podido ver que se ha puesto ya el formato del proyecto. Entonces, cuéntanos un poquito. Exactamente, gracias Jefferson. Como lo habían visto anteriormente, les había comentado que para escribir un artículo científico necesitamos de tiempo y entrenamiento. Desde esa perspectiva, lo que nosotros hemos hecho es un pequeño formato para que ustedes sigan unos lineamientos relacionados con cada elemento del reporte académico o del artículo científico. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Si es un curso de estadística, ¿por qué nos dan los elementos de un reporte académico? Generalmente recuerden que todo lo que genera investigación siempre parte de una pregunta, siempre parte de una relación de hipótesis, siempre parte de probar un modelo, siempre parte de describir un fenómeno o cualquier aspecto relacionado a dar solución a una problemática. Por esa razón, nosotros hemos dividido el proyecto explicado con ejemplos, cómo se debe detallar cada apartado, cómo se puede trabajar en cada apartado. Asimismo, en el documento en Word, de cómo deben seguir los lineamientos, del formato, también se encuentra descrito qué va en cada uno de los apartados. En este contexto, el título, el resumen y la introducción, junto con las hipótesis, todo lo que tiene que ver con variables, también va a tener una calificación de 1.5. Que quiere decir que ese 1.5 se reparte en 3 hace poco tiempo para escribir un artículo científico. Sin embargo, nosotros lo que vamos a evaluar es las competencias que ustedes van a adquirir de este curso. ¿Qué quiere decir? Cómo ustedes van a escribir una introducción, de dónde buscaron bibliografía, si revisaron de diferentes bases de datos, no únicamente artículos en español, también en inglés. Y recuerden, algo que me estaba olvidando es que el proyecto de investigación debe estar relacionado con su campo de investigación, valga la redundancia. Es decir, que si yo trabajo en temas de software, mi proyecto de investigación tiene que estar enfocado en esa temática. Si yo trabajo, por ejemplo, mi campo de investigación es el área biológica, yo trabajo generalmente con análisis de diversidad y todo lo que tiene que ver con modelos predictivos, entonces generalmente ese va a ser mi temática. Entonces, desde ese punto de vista, ese sería un aporte súper importante, sobre todo con miras a futuro. Jefferson les había comentado también, bueno, muchos de ustedes forman parte de la red, entonces generalmente vamos a tener un congreso internacional aproximadamente a mediados de año, va a depender cómo vayamos avanzando. Entonces, que tengan la oportunidad de que esos datos, ese pequeño proyecto o mini proyecto que ustedes van a elaborar en este curso, les sirva como una base para que ustedes sigan trabajando y puedan presentar en este congreso. Aparte de ello, otra cosa súper importante que quería mencionarles es que los apartados de material y métodos y sobre todo análisis de datos van a tener un peso un poquito más alto que los demás apartados. Son 2 puntos. ¿Por qué? Porque generalmente resultados, ¿no? Y los resultados son muy importantes, los podemos presentar en tablas, como lo vieron también en la presentación, y generalmente o en figuras, o también pueden ser toda la parte de medidas de tendencia central, todo lo de medidas de dispersión, todo lo que tiene que ver con ello. Y finalmente tenemos las citas y referencias bibliográficas. Este es un apartado muy importante. Generalmente cuando uno revisa artículos científicos o revisa investigaciones, se fija mucho en la bibliografía y en las citas, porque eso generalmente marca el rumbo hacia dónde va la investigación, por ejemplo. Siempre te recomiendan que busques información tanto de años anteriores, porque ellos son los que han dado la base de todas esas investigaciones, y también actualices la información. Entonces, desde ese punto de vista, para que no se asusten, no les vamos a pedir un artículo científico, o sea, simplemente vamos a hablar todas las competencias que tienen que ver con cada uno de los apartados de un artículo. Y nos vamos a enfocar generalmente en material y métodos, donde está todo lo que tiene que ver con análisis de datos. Y entonces, en esta parte, hemos tratado de que sea lo más práctico posible, de que la evaluación tenga un peso menor y que se pueda desarrollar un producto con el fin de que ustedes, en la mayor parte de los casos, no se tiene la experiencia publicando y que se pueda lograr un producto en el que se pueda publicar más adelante.
Entonces, ya yendo, no sé si hasta aquí tenemos alguna duda, y si tenemos dudas las vamos poniendo en el chat nomás, las vamos, y de mi parte estoy aquí con el teléfono revisándolas para poderlas ir comentándolas a Ángel. Entonces, el tema uno, ¿cuáles son los elementos de un artículo? Investigar y para qué publicar. Entonces, Ángel. Exactamente, como vuelvo a la pregunta anterior que les había hecho, es decir, si yo investigo un tema, estoy generando conocimiento y de esa manera estoy dando solución a un problema determinado. Y generalmente nosotros que estamos inmersos en el campo de la investigación o que estamos inmersos en el campo de educación superior, generalmente, ¿cómo se evalúa un docente? Aparte de la parte académica relacionada con docencia, también se lo evalúa por la capacidad investigativa, que no solo tiene que ver con artículos científicos, recuerden que también hay proyectos de investigación, también hay todo lo que tiene que ver con actas de congreso, bueno, esas cosas que no nos vamos a meter por ahora. Entonces, de esa perspectiva es la pregunta más importante. ¿Por qué investigar y publicar? Es porque yo tengo... No sé si los demás tienen ese problema, me gustaría que lo digan a través del chat, pero de momento la vamos a compartir. También habíamos visto todo lo que tiene que ver con la parte de la evaluación del proyecto tipo también, y nos estábamos un poco adentrando ya a la parte del tema 1 que nos corresponde, los elementos de un reporte académico. Vamos a contextualizar un poco lo que habíamos mencionado anteriormente, era por qué nosotros incluimos este apartado o este tema dentro de lo que tiene que ver con la estadística para investigadores. Si la palabra estadística para investigadores tiene que ver con la parte de investigación. Partiendo de esa premisa, nosotros hemos visto muy importante explicarles de manera breve qué información se puede incluir en cada uno de los apartados de un reporte académico. Desde ese punto de vista, nosotros nos habíamos dado cuenta que para yo poder empezar a hacer mi investigación, o para yo poder hacer un proyecto de investigación en cualquier campo de las, ya sea ciencias sociales, ya sea ciencias físicas, ciencias biológicas, generalmente necesitamos que buscar información. Entonces, en esa perspectiva es donde nos habíamos quedado, es en dónde yo busco información. Entonces, la parte muy importante es de dónde busco yo información, tiene que ver mucho con lo que son las bases de datos virtuales. Yo creo que todos ustedes han tenido la experiencia de buscar información, ya sea para hacer un trabajo de investigación, ya sea para hacer la tesis de pregrado, ¿no? Incluso muchos de ustedes también ya tienen una tesis de maestría, una tesis de doctorado, sí. Entonces, desde ese punto de vista, ya sabemos dónde ir a buscar información. Una de las bases de datos que tiene información que está especificada generalmente en lo que tiene que ver con trabajos en español es Redalic, ¿sí? Generalmente es una base de datos muy importante, ahí ustedes pueden encontrar mucha información relacionada con cualquier campo del conocimiento. Seguido de ello también tenemos la base de datos SCielo, ¿no? Generalmente donde todos nosotros hemos hecho una búsqueda de información. Estas dos bases de datos generalmente son muy interesantes cuando yo quiero empezar a hacer un trabajo de investigación, cuando yo estoy con mis datos, por ejemplo, ya hice un muestreo, ya sea fui a tomar encuestas, ya sea fui a observar un fenómeno, medirlo, ya sea hice un modelamiento de redes o todo lo relacionado con ello. Entonces, desde ese punto de vista son estas dos páginas, estas dos bases de datos muy importantes. Luego de ello tenemos otras bases de datos virtuales que son ya más especializadas. Una de ellas es V1, generalmente está enfocada a muchos campos, sin embargo generalmente la mayor parte de información que está aquí se encuentra en inglés, ¿sí? Sin embargo también algo que quiero mencionar es que muchas de estas bases de datos, que de manera diferente a las dos anteriores, se tiene que pagar una inscripción para tener acceso a la información, ¿sí? Entonces eso también es otra cosa que limita un poco a lo que tiene que ver con descargar información relacionada con el trabajo que yo voy a realizar o que estoy realizando. Sin embargo, más adelante vamos a ver que hay una herramienta muy eficaz que generalmente está tomando mucha fuerza en los últimos años, que más adelante les voy a mencionar. Luego de ello tenemos la base de datos ScienceDirect, ¿sí? Igualmente es una base de datos muy completa. Ustedes colocan palabras claves, siempre les he adjuntado el link, ustedes pueden copiar el link y buscar en internet, se van a encontrar con todos los campos que ustedes son necesarios para buscar la información. En el general ustedes ponen cualquier tema, en cualquier base de datos ustedes ponen, por ejemplo, yo estoy trabajando con, por ejemplo, ahora que está
todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Quiero buscar, por ejemplo, cuáles son los síntomas del coronavirus, coloco ahí y me sale esa información. O si yo estoy trabajando con biodiversidad, pongo biodiversidad y me sale información. Estoy trabajando con alcoholismo, pongo alcoholismo, me sale información, ¿sí? Y también eso ya depende mucho. Si ustedes quieren ya hacer una búsqueda más especializada, tienen que poner palabras claves. Si quieren hacer solo para Ecuador, solo para Brasil, solo para Colombia, eso ya depende de la búsqueda que ustedes quieran realizar. Luego de ello también tenemos la base de datos Scopus, sí, que es una base de datos muy importante, donde ustedes también se encuentran información de la mayor parte de investigadores, ya sea de educación superior o también gente que está investigando de manera independiente, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, Scopus es una base muy completa, que también está el link donde ustedes pueden revisarlo. Y también tenemos Web of the Science, ¿sí? Es una base de datos donde se encuentran la mayor parte de publicaciones también, todo lo que tiene que ver en todos los campos del conocimiento. Entonces, yo he hecho como una esquematización de las principales bases de datos virtuales. Estoy más que seguro que se me ha quedado alguna, que ustedes tal vez la conozcan. Igualmente, esa es la idea del curso, que ustedes van a aprender de nosotros en este caso y nosotros también de ustedes, ¿sí? Entonces es la idea también. Luego de ello tenemos lo que les había comentado, esta base de datos, o lo podríamos decir una red tipo Facebook, generalmente es ResearchGate. Generalmente es muy fácil. Yo creo que muchos de ustedes deben tener creado un usuario, porque me he puesto a revisar algunos de ustedes también, a seguirlos en esta página. Y generalmente es una red, pero para investigadores, ¿sí? Si yo generalmente estoy trabajando en un tema determinado, busco ese tema determinado y me puedo encontrar con qué personas están trabajando en ese tema a nivel local, a nivel internacional también. Entonces, algo súper interesante y muy importante. Otra cosa también que hay que recalcar y es muy importante tener presente es que esta página de ResearchGate te permite o te da la oportunidad de que tú puedas escribirle por ejemplo, en este caso les había mencionado que hay ciertos artículos que tienen restricciones y que uno tiene que pagar para poder acceder al artículo. En ese caso, la base de datos o página, podríamos decirlo, de ResearchGate, lo que te permite es que tú le escribas al autor de ese artículo y él te lo envía al artículo. Entonces, desde ese punto de vista, eso ayuda mucho a formar redes de investigación. Eso es muy importante para que yo pueda seguir adentrándome en el tema de investigación. Luego de ello también algo súper importante que seguramente muchos de ustedes ya lo deben conocer es el impacto que debe tener la investigación que yo hago, ya sea a nivel local como a nivel internacional. Y también generalmente uno menciona lo que son los cuartiles, ¿sí? Bueno, más adelante también cuando veamos todo lo que tiene que ver con medidas de posición vamos a explicar todo lo que tiene que ver con los cuartiles, ¿sí? En este caso, ¿cómo yo busco? ¿En qué página busco el impacto que tiene la revista en la que yo voy a publicar? O busco, por ejemplo, en este caso, las revistas que están indexadas de Ecuador. Generalmente puedo ingresar el nombre de la revista y puedo generalmente encontrarme con el nivel de impacto de la revista, ¿sí? En este caso, lo que incluye es el nivel de impacto o lo que quiere decir con su nivel de importancia que tiene esta revista a nivel internacional. Entonces, algo súper importante que vamos a mencionar es cómo calcular el factor de impacto de una revista, ¿sí? Es una manera muy fácil de hacerlo. Ustedes lo tienen en la presentación. Por ejemplo, si yo quiero calcular para el 2020, simplemente hago el producto entre el número de citas del 2020, en este caso de los 2 años anteriores, que sería 2017 a 2018 un año y 2018 a 2019 el segundo año. Y lo divido para el total de artículos igualmente que se han publicado de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019. Y de esa manera yo tengo el factor de impacto de la revista. ¿Qué me permite el factor de impacto de la revista? Es simplemente ver la importancia que tiene esa revista en cualquier campo de conocimiento. Puede ser que la revista esté en cuartil 1 en el campo de conocimiento de ecología, pero esté en el cuartil 4 en el campo de conocimiento de, por ejemplo, de electrónica, o el campo de conocimiento de educación o psicología, ¿sí? Va a depender. Partiendo de esta premisa, generalmente, como un protocolo general, es que tú siempre sacas el factor de impacto para 2 años. Sin embargo, lo puedes hacer para 5 años, ¿sí? Eso va a depender de la necesidad o el factor de impacto que tú quieras obtener de esa revista. Y algo también súper interesante que hay que mencionar es lo que tiene que ver con cómo calcular el factor o el índice H de un autor.
¿Por qué es importante el índice H de un autor? Lo habíamos visto en las presentaciones anteriores, que dentro de la evaluación integral de un docente, ya sea de institutos, ya sea de universidades, perdón, te hacen una evaluación integral de lo que tiene que ver con la investigación. En este campo, el índice H también es un factor muy importante, ¿sí? ¿Cómo se lo calcula el índice H? Generalmente, vamos a mencionar más adelante un ejemplo, son en 2 pasos sencillos. El primero, se ordenan las publicaciones por número de citaciones, ¿sí? De la mayor a la menor. ¿Y cómo se encuentra el índice H? Generalmente donde coincide el número del orden con el número de citas. Por ejemplo, en mi caso, en Google Académico puedo buscarlo, como también en otras páginas, por ejemplo, como Scopus, ¿sí? En este caso, el índice que coincide, yo tengo aquí puesto el listado de artículos, se dan cuenta que me coincide el 10, que es el artículo número 10, con el número de citas, que es 10. Entonces, generalmente, mi H-index sería de 10. De esa manera es como se calcula el H-index, ¿sí? Que tiene que ver con el número de citaciones que recibes por los artículos que tú publicas o que tú investigas. Partiendo de ello, y ya para ir resumiendo algunas cosas, ya sabiendo un poco de dónde busco información, de cómo puedo buscar los diferentes niveles de impacto de la revista donde yo quiero publicar, todo ello es súper importante ya adentrarnos al tema de cómo estructurar mi trabajo de investigación, ¿sí? Eso es muy importante, es un factor clave de cómo yo lo puedo estructurar generalmente. Generalmente la estructura que usted se puede encontrar o que es más generalizado, más común, tiene que ver con un título, un resumen, una introducción, material y métodos, resultados, discusión, agradecimientos y bibliografía, o lo que también se conoce como referencias. Si ustedes se pueden fijar que la introducción, generalmente en este gráfico se puede ver que la introducción es más como ensanchada en la parte apical. ¿Por qué? Generalmente porque la introducción va de lo más general a lo más específico. Y pasa lo mismo con la discusión. Yo voy de lo más general a lo más específico, ¿sí? ¿Por qué material y métodos y resultados están en la parte troncal? Generalmente porque son dos apartados muy importantes también dentro de lo que tiene que ver con estructurar mi trabajo de investigación. Entonces, más adelante vamos a ir viendo qué información ven cada uno de ellos. Y una pregunta que siempre nos hacemos es cómo da inicio una investigación. Por ejemplo, si ustedes ahora que están cogiendo el curso de estadística para investigadores, dentro de ellos van a tener que generar un proyecto tipo. Entonces, muchos de ustedes van a empezar esto de la investigación, muchos de ustedes ya tienen experiencia en investigación, tienen algunos temas o algunos artículos ahí que tienen que terminarlos o que ya tienen que subirlos a la revista. Y el enfoque de este curso es que parta de esa idea. O sea, yo tengo que tener una idea de lo que quiero yo, por ejemplo, comprobar mediante una hipótesis. Eso es súper importante, la idea. Generalmente la idea puede estar en cualquier temática y eso va a depender de la línea de investigación que yo maneje, ¿sí? Y dentro de eso, luego de que nosotros ya tenemos una idea del tema que vamos a trabajar, en este caso yo les había puesto el ejemplo del campo de conocimiento en que yo trabajo. Por ejemplo, yo tenía una idea de utilizar o medir la calidad del agua del río Zamora Huayco generalmente, pero utilizando algo de bioindicadores que no se había hecho en ningún otro lugar, específicamente de aquí de la parte de Ecuador. Entonces, generalmente yo dije, es un tema que generalmente partió de una idea muy sencilla y luego se fue afianzando hasta que terminó en la publicación que ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Y ahí, perdón que te interrumpa, Ángel, ahí hay una duda o una pregunta común que siempre se hace, ¿no? Preguntaba Ángel, ¿cómo valido o cómo planteo o cómo sé que mi problema de investigación es un problema de investigación válido y sobre todo que tenga un contexto o una importancia en el campo científico? Así, algo pequeño como para irlo... Generalmente, cuando tú dices que vas a plantear un tema de investigación, dice que debe ser novedoso, ¿no? Y que también tiene que solucionar un problema determinado. En este caso, generalmente, ¿cómo yo puedo ver que mi tema de investigación es un tema que generalmente es muy importante, nadie lo ha realizado? Es con la revisión de bibliografía. Para hacer cualquier tipo de investigación y para yo poder también aplicar cualquier análisis estadístico, necesito revisar, por ejemplo, qué se ha hecho sobre el tema en el que yo voy a trabajar. Por ejemplo, siguiendo este contexto, este trabajo que nosotros realizamos de indicadores de calidad del agua en el río Zamora Huayco, yo había revisado toda la información que había a nivel global, pero me había fijado que en Ecuador no había ningún trabajo de ese tipo.
Entonces decía, si no hay en Ecuador, y luego me fui al enfoque ya más regional, me di cuenta que en Sudamérica solo había un trabajo. Entonces este era el segundo trabajo y el primero en Ecuador. Entonces generalmente siempre va a nacer una idea en función de dar solución a un fenómeno o a un problema, pero siempre tiene que tener sus bases bien fundamentadas, y eso te da la revisión de literatura, leer todo lo que haya relacionado con esa La temática. revisión de la literatura en las bases de datos científicas que mencionamos previamente. Perfecto, entonces eso sería como el tema de cómo validar o algo, y si tenemos preguntas pues las vamos... Sí, al final también yo creo que nos da tiempo, que todos estamos, bueno, nos retrasamos, esperemos que todos nos acompañen un cuarto de hora más o 20 minutos más para abrir un foro de preguntas relacionados con lo que vamos hablando, ¿sí? Entonces, partiendo de lo mismo, para seguir, vamos a irles explicando generalmente cada uno de estos apartados. Si yo ya tengo una idea, ya puedo generar un tema o un título a mi trabajo, ¿no? Entonces, generalmente el título, lo que te recomiendan en muchos textos, y ustedes también hayan revisado muchas presentaciones que hay en YouTube, muchas presentaciones que hay también en Google, donde te dan qué información ven el título, ¿sí? Generalmente el título debe ser informativo, claro y conciso. ¿Qué quiere decir esto? Que debe estar en función de mis resultados que yo he obtenido, debe estar en función de los lineamientos de la discusión, en función de los lineamientos de la introducción, sí, o sea, tiene que estar enfocado o tener una conexión con todo ello. Algo súper importante que menciona es el aporte original de la investigación. Por ejemplo, el caso de mi investigación que yo realicé aquí a nivel local ya se había realizado en otros lugares. Sin embargo, ¿qué quiere decir? Que esta investigación es original porque tú, al momento que revisas varias investigaciones, tienes la oportunidad de mejorar ciertos diseños, tienes la oportunidad de mejorar los análisis, tienes la oportunidad de mejorar ciertos aspectos que generalmente son muy importantes dentro de la investigación. Luego de ello, algo también que quería mencionarles es que si yo ya tengo el título, algo súper importante, les había mencionado dentro de estos apartados, es la introducción. ¿Qué quiere decir la introducción? Generalmente quiere decir poner en contexto lo que tú vas a hacer con lo que ya se ha hecho. Es decir, que tengo que hacer una revisión muy exhaustiva con el tema en el que yo voy a trabajar. Suele pasar que a veces dices, a mí se me ocurrió una idea, y dices, esta idea nadie la haya trabajado, nadie la haya hecho. Tú te pones a buscar en Ecuador, no, nadie la ha hecho. Pero te pones a buscar en otros países, generalmente ya la han realizado, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que tu investigación deje de ser novedosa por ello. Sin embargo, tú vas a utilizar esos lineamientos o protocolos de esas investigaciones para mejorar tu trabajo o darle otro nuevo enfoque, que sea más llamativo y más novedoso. Algo súper importante que yo lo he colocado ahí es que eso incluye citas en el texto, ¿sí? ¿Qué quiere decir con citas en el texto? Generalmente quiere decir con la bibliografía que yo he consultado, que es muy importante, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con introducción tiene que estar debidamente citado. ¿Qué quiere decir eso? Si yo leo información, recuerden que ahora hay muchas normas para citar bibliografía. Generalmente yo lo que siempre les recomiendo es que siempre se haga parafraseo. ¿Sí? Que el parafraseo es importante porque generalmente no te hace que tú tengas una copia textual, entre comillas, y que tengas una página de texto, ¿sí? Entonces generalmente yo les recomiendo es que la idea muy importante dentro de esto es parafrasear. Luego de eso también dentro de la introducción algo súper importante es resaltar el interés o novedad del trabajo con respecto a lo ya conocido. Entonces eso es lo más clave también de la investigación, es como la justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que resaltar la importancia de mi trabajo. Como les había mencionado, el trabajo que yo realicé a nivel local era el primero en Ecuador, pero también era el segundo en Sudamérica, y generalmente eso le da una magnitud de impacto al trabajo, ¿sí? Y sobre todo también hay que ser muy importante que no siempre una investigación, porque nadie la ha investigado, ya es novedosa, ¿sí? Generalmente un tema muy investigado siempre te va a dejar preguntas abiertas para seguir haciendo investigación. Y por último, dentro de la introducción, generalmente nosotros les habíamos subido una matriz también donde ustedes tenían que revisar 2 publicaciones relacionadas con su temática, y hayan revisado que al final de la introducción ustedes tienen una lista de objetivos, ¿sí? Muchos de esos, en muchas investigaciones, se suele poner incluso las preguntas de investigación en vez de los objetivos, o se coloca las hipótesis de investigación, ¿sí? Entonces generalmente eso va a depender de, como les había mencionado antes de iniciar la clase o cuando se nos cortó la señal, algo súper importante es que cuando uno escribe un artículo
es como un arte. Cada uno escribe de una forma diferente, ¿sí? No es una receta que te dice, sigue esto, sigue esto. Simplemente cada uno aprende a distinguir la forma de cómo yo voy redactando mi artículo científico, ¿sí? Porque generalmente eso es lo importante del artículo, ¿sí? Es un arte de escribir artículos. Frente a eso, para contextualizar un poco más, vamos a ver qué son los objetivos, ¿sí? Los objetivos generalmente son lo que se pretende con la investigación, ¿sí? Señalan lo que yo aspiro con mi investigación. Y algo súper importante que siempre a veces nos confundimos es que siempre los objetivos se redactan con un verbo infinitivo, o sea, con un verbo de acción. Por ejemplo, conocer, comprender, determinar, aplicar, analizar, sintetizar o evaluar, ¿sí? Siempre van a tener esa idea de que siempre te indiquen una acción, ¿sí? Eso es muy importante dentro de lo que tiene que ver con los objetivos. Generalmente ustedes los deben conocer, siempre se tiene dos tipos de objetivos, el general, que responde al título y al problema de la investigación, y tenemos los específicos que conducen al objetivo general, ¿sí? Que es generalmente cómo se definen los objetivos. En mi caso, por ejemplo, siguiendo el contexto del ejercicio que les había mencionado, nosotros tenemos, mi objetivo general es determinar los efectos de la contaminación por metales pesados en el río Samarahuayco de la ciudad de Loja. Ese era mi objetivo. Imagínense, ustedes con estar en la charla que estamos haciendo ahora, sin tener conocimiento de lo que tiene que ver con contaminación del agua, porque a veces yo tengo mi campo de investigación, por ejemplo, puede ser la parte de contabilidad, la parte de inglés. Sin embargo, generalmente se pueden dar cuenta que si yo quiero hacer una investigación de pedagogía en inglés, por ejemplo, siempre tengo que generarme un objetivo, ¿no? Entonces se van dando cuenta que para todo campo de conocimiento lo que estamos viendo se aplica sin ningún problema. Luego tenemos los dos objetivos específicos, igual que es determinar la concentración de metales pesados, y el otro analizar los cambios, ¿sí? Generalmente eso es como se redactaría los objetivos. Y también tenemos lo que son las preguntas de investigación. ¿Qué son las preguntas de investigación? Te orientan hacia las respuestas que buscas de la investigación. Es decir, muchos investigadores o en varios textos se puede encontrar que es ¿qué de la investigación? Generalmente lo que se recomienda es que las preguntas no deben ser muy generales, ¿sí? A veces solemos poner preguntas que son muy ambiciosas y que generalmente no nos permite responderlas con la investigación que estamos realizando. Ejemplos de cómo yo podría plantear una pregunta de investigación, por ejemplo, es utilizar qué, cómo, para qué, cuál es, cuánto, ¿sí? Generalmente eso te permite generar una pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿cómo varía por ejemplo, el nivel de alcoholismo o el grado de alcoholismo en jóvenes que viven en zonas rurales y jóvenes que viven en zonas urbanas? Ahí ustedes tienen su pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, generalmente se dan cuenta que todo lo que estamos viendo se aplica a cualquier campo del conocimiento. Luego de ello también tenemos un esquema que a mí me gusta siempre presentarlo en la mayor parte de charlas que realizo, es hacer los dos ejes, el eje X y el eje Y. Y en el eje X represento lo que estoy midiendo, en este caso que son la concentración de metales pesados, y en el eje X yo represento qué estoy comparando. Entonces, qué estoy midiendo y qué estoy comparando. Me permite identificar claramente las dos variables que yo estoy utilizando. Entonces aquí tenemos cuál es mi pregunta de investigación: cómo cambia la concentración de metales pesados en 4 zonas del río Zamora de la ciudad de Loja. ¿Se dan cuenta? Esa es mi pregunta de investigación. ¿Cuál sería la pregunta de investigación? Con el ejemplo del alcoholismo, ¿cómo varía el grado de alcoholismo en jóvenes de la zona rural y la zona urbana en la ciudad de Loja? Ahí tendría un tema de investigación, una pregunta de investigación. Y luego de ello también, ¿qué son las hipótesis? Generalmente recuerden que cuando nosotros hacemos nuestras monografías, ya sean nuestras tesis, siempre nos dicen, tienes que generar hipótesis. Generalmente las hipótesis son explicaciones tentativas de un fenómeno investigado. ¿Qué es lo que queremos probar, no? Lo que tratamos de probar. Lo había puesto esto de los enfoques de investigación: el exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, generalmente porque son los 4 que se manejan en lo que es diseño de investigación. Exploratorio, que voy a explorar un fenómeno, ¿no? Descriptivo, describo al fenómeno. Correlacional, correlaciono el fenómeno, y el explicativo, explico las causas del fenómeno. Generalmente los últimos 3 generan hipótesis, ¿sí? El primero generalmente no se genera una hipótesis, de manera general, ¿sí? Luego de eso, ¿qué tipos de hipótesis hay? Generalmente ustedes han escuchado las hipótesis de investigación, que siempre se representan con HI, las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. Partiendo de ello, ¿qué son las hipótesis de investigación? Son las hipótesis de trabajo. Algo súper importante que quiero mencionarles en el campo que tiene que ver con las hipótesis es que, en este caso, las hipótesis siempre van a
llevarte a establecer una relación entre dos o más variables, que es algo súper importante. Entonces, en este caso, siguiendo el ejemplo de metales pesados, la concentración de metales pesados cambia en las diferentes zonas del río de la ciudad de Loja. Esa es mi hipótesis de trabajo. Sin embargo, ¿qué es la hipótesis nula, que se representa con H0? Es negar la hipótesis de investigación, ¿sí? O negar la relación entre las variables. Siguiendo el mismo ejemplo, ustedes tienen la concentración de metales pesados cambia en las diferentes zonas. ¿Y cuál sería la hipótesis nula? La concentración de metales pesados no cambia, ¿sí? ¿Cuál sería la hipótesis de investigación para lo del alcoholismo? El grado de alcoholismo en jóvenes de la parte rural y la parte urbana no cambia, ¿sí? Y la hipótesis de investigación sería la concentración de metales pesados cambia en las diferentes zonas, tanto urbana y rural, ¿sí? Entonces, eso es importante desde el punto de vista de generar la investigación. Aquí hay una pregunta, Ángel. Dice que si se puede hablar de una población mínima para realizar las preguntas de investigación. Generalmente eso lo vamos a ver cuando tengamos la clase de estadística descriptiva, es cómo obtener una muestra representativa, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero hacer encuestas y conozco la población, pero si la población son 200,000 individuos, generalmente no voy a poder hacer a toda la población, entonces tengo que hacer una muestra, ¿sí? O sea, coger una muestra representativa de esa población. ¿Te refieres a aplicar fórmulas de estadística para hallar Exacto. la muestra de la población? Exacto. Que es lo que buscamos. Vamos a ver dentro de las siguientes temáticas del curso. Del curso, exactamente, sí. Eso lo vamos a ver más adelante en la clase que tiene que ver con estadística descriptiva, ¿sí? Eso lo vamos a ver cómo se calcula, lo van a calcular también ustedes, sí, que lo van a ver que es muy sencillo también, ¿sí? Luego de ello, bueno, siguiendo ya para ir finalizando, voy a acelerar un poco para ir pasando con las diapositivas, ¿sí? Igualmente, cualquier duda que tengan, tienen nuestros contactos, pueden escribir en el entorno virtual, ¿sí? Cualquier cosa, igualmente estamos prestos para contestarles en cualquier momento. Y llegamos a material y métodos, que es el apartado donde está realmente el eje central de este curso, ¿sí? Tiene que ver con la información necesaria sobre las técnicas de muestreo o protocolos, y se pueden dar cuenta en la última parte, dice las pruebas estadísticas realizadas, ¿sí? Les había mencionado, va a haber investigaciones donde no se haga pruebas estadísticas, donde solo se describan, pero va a haber investigaciones donde yo haga estadística inferencial. O sea, ¿qué quiere decir? Que haga modelos de lo que sucede en la muestra a la población, ¿sí? Entonces, generalmente son las cosas que vamos a ir viendo más adelante. Generalmente, si aplica para el campo de conocimiento, siempre se dice que se debe describir el área de estudio. O sea, que si yo lo realicé al estudio, por ejemplo, en la ciudad de Loja, tengo que escribir las características de la ciudad, que, por ejemplo, cuántos habitantes, la temperatura, el clima, todo eso, que es muy importante. En el caso de que mi campo de conocimiento no se enfoque a ello, a veces suele describir el protocolo, se suele describir, por ejemplo, el protocolo químico, se suele describir cómo se colectó los datos o la zona donde se colectó los datos. O incluso se suele describir, en el caso de cuando uno trabaja en la parte de entrevistas o encuestas, generalmente describir las características de los individuos a los que se realizan las encuestas. Entonces es muy importante, siempre se va a realizar en tiempo pasado, ¿sí? ¿Por qué les pongo en todas las diapositivas, ustedes ven redacta en tiempo pasado? Porque es algo que ya lo hicieron, ¿sí? O sea, se realizó, se estudió, se analizó, ¿sí? Y algo súper importante que siempre nos olvidamos, porque a mí me ha pasado que en algunas investigaciones que he realizado no he colocado la fecha de la realización del estudio. Es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque generalmente si estoy haciendo un estudio de los precios de algún producto, y yo lo hice en el 2010, y si no pongo esa fecha, la otra persona no va a poder saber en qué año realizó el estudio y no va a poder comparar. Entonces es muy importante colocar la fecha de realización del estudio para que yo pueda comparar mis datos. Luego ya tenemos diseño y recolección de datos. Aquí les había mencionado, para muchos de ustedes se puede aplicar como no, pero sin embargo siempre nosotros, ¿qué es lo que vamos? Observamos y medimos un fenómeno o evaluamos un fenómeno, ¿sí? Entonces generalmente siempre vamos a tener una parte de cómo realizar muestreo, así sea una entrevista, así sea una observación, ir a contar el número de individuos, ir a contar el número de árboles, ¿sí? Por ejemplo, ahora el número de infectados de coronavirus en Ecuador, ¿sí? Cosas así por el estilo. Desde ese punto de vista, algo súper importante es que en la parte de diseño y recolección de datos van las variables medidas y el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces generalmente variables medidas. Ese apartado es súper importante. Y por eso lo he puesto y lo quiero tratar es, ¿qué es una variable?
propiedad que puede variar, adquirir diversos valores y cuya variación es susceptible a medirse por instrumentos o ya sea por observación, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero contar el número de árboles en un bosque, voy y cuento, ¿no? Mediante observación. Pero si quiero medir, por ejemplo, los grados centígrados, se me ocurre, de algún producto, generalmente tengo que utilizar un instrumento, ¿no? Entonces, generalmente ese es cómo yo puedo obtener la información de mis variables, ¿sí? Algo que pueda medirse y que pueda estar susceptible a cambio. ¿Qué tipos de variables hay? Generalmente, todos hayan escuchado, tenemos dos tipos de variables dependientes y variables independientes. Yo siempre digo, variables independientes son la causa y las consecuencias son las dependientes. Generalmente también lo que yo les recomiendo es utilizar variable explicativa y variable de respuesta porque tiene una mejor, aplicabilidad, ¿sí? Sobre todo eso. Luego de ello, aquí tenemos el ejemplo que yo les había propuesto en el principio, es la concentración de metales pesados cambia en diferentes zonas del río Zamora. Variable independiente, zonas con diferentes niveles de contaminación, y variable dependiente, la concentración de metales pesados. Variable explicativa, variable de respuesta, es súper importante. Y llegamos a la parte que nos corresponde, y por esa razón es que hemos incluido este tema dentro del curso, y aquí se justifica, es porque tenemos la parte de análisis de datos. Dentro de este apartado, generalmente lo que se incluye es la descripción de los análisis y sobre todo, también algo súper importante es las pruebas estadísticas, ya sea paramétricas o no paramétricas, así como los programas estadísticos empleados. Esta información, igualmente, como les he mencionado, se redacta en pasado. Si ustedes pueden darse cuenta, aquí está marcado con un recuadro en rojo, generalmente el programa estadístico que utilicé, está marcado que he utilizado un análisis de varianza y también he utilizado un análisis multivariado basado en permutaciones. Entonces, ahí está. Y también están los programas estadísticos que yo he utilizado, ¿no? Algo súper importante que menciona son los programas estadísticos. Recuerden que les habíamos mencionado que en el curso nosotros vamos a subir tutoriales de cada análisis realizado en PAST, ¿sí? Sin embargo, en la parte práctica también vamos a tener la aplicación de esos mismos análisis en el entorno virtual R, ¿sí? Entonces, generalmente eso lo vamos a ver en la parte práctica. Y algo súper importante también que cabe recalcar es que uno debe mencionar cuando realiza la estadística descriptiva. Por ejemplo, la estadística descriptiva la podemos representar como medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, y también la podemos representar con gráficos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los histogramas, diagramas de barras, tenemos los diagramas de cajas y todos esos que podemos utilizar. Y aquí llega la parte importante. Si yo estoy queriendo probar una hipótesis, necesito hacer un análisis inferencial, es decir, inferir los datos de la muestra a la población. En este caso nosotros tenemos lo que es ya las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Si dan cuenta, en la misma investigación que yo realicé, hice una prueba paramétrica, pero también hice otra prueba que fue no paramétrica, ¿sí? Entonces, generalmente, no siempre en una investigación las variables que yo utilizo se van a comportar de la misma manera. Puedo tener una variable que tenga una distribución normal, bueno, que más adelante vamos a ver, pero puedo tener otra variable que no tenga esa distribución. Entonces, generalmente va a depender de cómo cómo respondan nuestros datos. Igualmente, eso lo vamos a ver. Como les había mencionado, cada clase ustedes van a tener una base de datos y tienen que hacer los análisis siguiendo el tutorial que les vamos a subir para cada una de las. Claro, esa parte es importante mencionarla, ¿no? Aquí estamos resumiendo todo el trabajo, estamos viendo qué es lo que vamos a revisar dentro del curso, estamos viendo la parte fundamental, que es la parte del análisis de datos, utilizando la estadística y utilizando los softwares, que en este caso van a ser dos, hablando de PAST y de R. Exactamente. Esa es la idea del curso y sobre todo algo súper importante que queremos mencionar es eso, que a la final si queríamos dar un curso de estadística nos hubiéramos demorado unos 2 o 3 meses, la estadística compleja en sí, ¿sí? Lo que nosotros estamos dándoles es toda la información de una manera amigable y sobre todo de una manera que ustedes les sirva para generar las investigaciones que ustedes vayan a realizar, ¿sí? Es decir, nos vamos directo a decirte, tienes una matriz con tales variables, las variables cumplen con los supuestos para que tú hagas una ANOVA, cumplen con los supuestos para que tú hagas una chi cuadrado, cumplen con los supuestos para que tú hagas una prueba T, ¿sí? Todo eso es lo que se va a aprender en el curso, es decir, tener mi matriz de datos y analizarlos.
es generalmente lo que les vamos a dar en el curso, ¿sí? Esa es la idea del curso. Luego de ello tenemos otros análisis que, por ejemplo, aquí tienen programas estadísticos y análisis multivariados, es otro ejemplo, ¿sí? Y acá también tenemos, miren, por ejemplo, con otro caso en especial, mira aquí te dice, se realizó estadístico descriptivo, análisis descriptivo. Ahí ya te está diciendo que utilizó estadística descriptiva. Pero en muchos de los casos a veces te dice, se calculó la desviación estándar, entonces eso es estadística descriptiva. Pero si te dice, se realizó un análisis de varianza, también utilizó estadística diferencial, ¿no? Claro, Entonces, y aquí algo interesante incluso de lo que vemos, y lastimosamente no lo pueden ver ustedes por el tema de la conexión, pero por ejemplo, este ejemplo o este artículo que estamos viendo en este momento nosotros habla de un perfil psicológico, es en un tema social, que muchas de las veces en el tema social no uso estadísticas, no, estamos mostrando y estamos poniendo ejemplos para cada una de las áreas de conocimiento en las que ustedes manejan, no solamente en el área biológica que es la que maneja Ángel, o en el área informática. Estamos tratando de poner ejemplos en todas las áreas, entonces esa parte es exactamente, es lo que menciona Jefferson, y yo creo que todos ustedes es algo importante que hay que considerar, es que la prueba T es la misma para un problema biológico, es la misma para un problema psicológico, es la misma para un problema en software, sí, la prueba T no va a cambiar. La prueba T, ¿qué es lo que te hace? Simplemente tú dices una variable categórica de dos grupos versus una variable cuantitativa. Entonces generalmente lo que te dice es que tienes que aplicar esos supuestos y sobre todo que cumpla los supuestos de normalidad. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, no nos adentramos todavía. Y bueno, generalmente acá tenemos otro ejemplo, como les he dicho, dentro del mismo trabajo se puede utilizar tanto estadística descriptiva, estadística paramétrica y estadística no paramétrica, ¿sí? Entonces, para que vayan viendo cómo se puede hacer. Bueno, ya nos falta poco, creo que unos 10 minutitos ya terminamos para que nos acompañen, ¿sí? Y luego, generalmente, para la siguiente temática, sí ya tendremos contemplado todo lo que tiene que ver con los imprevistos que sucedieron durante esta presentación. Luego llegamos a los resultados. Sigue siendo o está ligado a los análisis de datos. Se dan cuenta que los análisis de datos son como una parte central dentro de todo lo que tiene que ver un artículo científico. Es por esa razón que hila bien con hablar sobre los elementos de un reporte académico. Dentro de eso tenemos los resultados. Los resultados se presentan información, no la interpretan. Algo súper importante es eso. Recuerden que los resultados son decir o representar la información, ya sea con tablas, con figuras, pero no interpretarla, ¿sí? ¿Dónde se interpreta? Eso es en la discusión, exactamente, porque muchas de las veces nos sucede, porque incluso a mí me sucede que estoy escribiendo los resultados y ya quieres decir, el patrón es bajo por... No, generalmente yo tengo que poner simplemente, se encontró mayor contaminación de metales pesados en tal zona, nada más, algo así, ¿sí? Y se pueden dar cuenta que siempre va a ir con tablas y figuras, ¿sí? Pruebas estadísticas y tamaño de la muestra. Se dan cuenta que aquí nosotros tenemos un análisis multivariado, aquí tenemos el p-valor, o lo que es también la parte más importante de eso es también, que lo vamos a ver más adelante, es sobre todo el nivel de significancia, ¿sí? El p-valor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El grado de error o de incertidumbre que yo puedo tener, ¿sí? Mientras el p-valor es más bajo, es mucho mejor, recuerden. Bueno, eso igualmente lo vamos a ver más adelante. Partiendo de ello, también algo súper importante es la discusión. Miren, interpretación de los resultados. Interpretar los resultados que yo tengo. Por ejemplo, si la concentración de metales pesados es mayor en el centro de la ciudad, ¿es por qué? Porque debe enfocarse a cierta problemática. Luego de ello, algo súper importante también que hay que considerar es que los resultados se comparan con información secundaria. Por ende, este apartado también lleva citas en el texto, ¿sí? Y algo súper importante es que se discute explicaciones alternativas a sus resultados, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo obtuve una mayor concentración en el centro de la ciudad, eso puede deberse a muchos factores, ¿sí? Entonces yo tengo que mencionar qué factores son o tratar de explicar por qué razón yo encontré mayor concentración de metales pesados, ¿sí? En este caso, les puede servir esta explicación que yo la coloco siempre y que creo que da muchos resultados, es que las afirmaciones basadas en resultados propios se redactan en pasado y los datos bibliográficos en presente. ¿Qué quiere decir? Que mis afirmaciones, producto de mi investigación, por ejemplo, se registró mayor concentración de metales pesados, debe estar en pasado, y lo que yo consulto de bibliografía secundaria debe estar en presente, ¿sí?
Y ya llegando a la parte final tenemos lo que son las conclusiones, ¿sí? Todos saben que las conclusiones reflejan los principales resultados. O sea, ¿cuál es la parte más importante de mi trabajo? O sea, pueden ser 2, pueden ser 3. En este caso, algo que ustedes se pueden dar cuenta es que cuando yo me descargo un artículo científico, a veces a las conclusiones las tengo en una pestaña diferente que discusión, o si no, están al final de la discusión. En este caso, miren, tienen una pestaña, en este caso, diferente a lo que es la parte de discusión. Sin embargo, también tenemos cómo podemos redactar al final de la discusión, ¿sí? Y lo que menciona es, finalmente, que las conclusiones son los hallazgos sobresalientes de la investigación en función de los objetivos, ¿sí? Eso es súper claro, muy importante. Y bueno, algo también que va en una publicación científica, en un trabajo de investigación, tiene que ver con los agradecimientos. Algo súper importante es dar un agradecimiento a las instituciones que financiaron el proyecto. Por ejemplo, este curso está avalado por la red Loja Investiga, pero también tenemos muchas instituciones que están detrás, ¿sí? Entonces, generalmente, ese es el agradecimiento. Otra cosa también es investigadores y colaboradores del proyecto. Recuerden que a veces hay gente que te colabora en ir a tomar los datos de campo, en ir a hacer encuestas, en instalar softwares para medir ciertas variables, todo eso. Entonces, también hay que agradecer a esa gente que ha trabajado, ¿sí? Y otra cosa es, dime. Perdón, ahí que te interrumpa, estoy interrumpiendo cuando tenemos preguntas de las personas que nos están viendo. Hay una pregunta que, bueno, puede ser ahora, puede ser más adelante, creo que se la va a contestar dentro, pero nos habla de manera general. Cuéntanos, Ángel, ¿cuándo utilizar pruebas paramétricas y cuándo no paramétricas? Así, pero... De manera general, bueno, las pruebas paramétricas generalmente tienen que ver con cumplimiento de asunciones, de ciertas características que tiene que cumplir. Primero, es que nuestros datos sean normales. Luego, segundo requisito de una prueba paramétrica, al hablar, de datos normales, es que cumplan esa distribución de la campana gaussiana, ¿sí? Generalmente de manera rápida. Que nuestras muestras sean independientes. Otra es que tengan una relación lineal, por eso son modelos lineales o pruebas paramétricas. Y finalmente que tengan una varianza constante. Esos son los 4 criterios que debe cumplir una prueba paramétrica. ¿Y qué es lo que se diferencia de una prueba no paramétrica? Es que viola todos esos principios, ¿sí? Generalmente, o sea, no hay necesidad de que nuestros datos tengan una distribución normal. Eso lo vamos a ver generalmente en la siguiente clase, ¿sí? Porque eso vamos a ver cómo se calcula la curva de distribución normal, generalmente, por qué la curva de distribución normal se hace más ancha o se hace más corta, ¿sí? Generalmente se ve por la desviación estándar, ¿sí? Todas esas cosas las vamos a ver más adelante, ¿sí? Y también llegamos a una parte muy importante que tiene que ver con las referencias. Es un factor clave. Algo que yo les recomiendo en la poca experiencia que tengo haciendo investigación es generalmente la bibliografía. Es como que los investigadores o los revisores de sus artículos van primero a la bibliografía. ¿Qué quiere decir esto? Es porque muchas de las veces uno coloca en bibliografía y luego no la tipea. ¿Qué quiere decir? No la revisa a detalle y hay muchos errores. Sobre todo hay artículos que, por ejemplo, no se citaron y están en las referencias. Hay citas que están dentro del texto pero que no están en las referencias y viceversa. Eso generalmente dice mucho de tu trabajo de investigación. Por eso generalmente una recomendación es que antes de enviar un trabajo de investigación, ustedes hagan una revisión exhaustiva de la bibliografía. Para ello hay gestores de bibliografía, por ejemplo, Mendeley, Zotero, Papers, y hay muchos gestores de bibliografía. Sin embargo, yo lo que les recomiendo es cuando ustedes acaben su artículo, lo impriman, ¿sí? Lo impriman y vayan revisando cita por cita. Que dan muchos resultados porque en la computadora, se los aseguro, yo recientemente envié algún trabajo de investigación y había 2 referencias que no estaban dentro del texto. Entonces sucede, ¿sí? Generalmente a veces sucede. Y ya para ir terminando, tenemos que hay diferentes estilos para citar, ¿sí? El estilo Harvard, generalmente que todos lo deben conocer, que es el sistema de autor y fecha. Por ejemplo, coloco el apellido del autor y el año en que se publicó. Y en la referencia coloco ya generalmente toda la información. ¿Y cómo se estructura? Ustedes tienen los apellidos del autor seguido del nombre, tienen lo que es el año de publicación, tienen el título del artículo, tienen la revista donde se publicó y tienen el número de páginas, ¿sí? Eso es generalmente, ¿sí? También tenemos las normas APA, que generalmente se las utiliza en la mayor parte de instituciones, ¿sí? Generalmente igual es el sistema de autor y fecha.
se sigue las mismas lineamientos de las normas Harvard. Sin embargo, aquí tenemos algunas variaciones que, bueno, en una clase no les podría explicar, pero sin embargo, lo que yo les digo es que no cambia. Simplemente lo que cambia es al poner etal, porque cuando tú tienes más de 5 autores, en las normas APA ya tienes que colocar etal, pero sin embargo, siempre por primera vez tienes que colocarlos a todos los autores. Sí, son pequeñas diferencias generalmente. Luego tienes el estilo Vancouver, que generalmente son las referencias numeradas en orden que se mencionan por primera vez en el texto. ¿Qué quiere decir esto? Es las citas de número, sistema de números, ¿sí? Entonces, generalmente si yo leo y parafraseo, es la cita número 1, y luego en la bibliografía o en las referencias tengo que poner el artículo completo y a la cita número 1, ¿sí? Entonces, es son generalmente la mayor parte de formas de citar que se va a encontrar. Sin embargo, algo que les quiero aclarar es que estas normas de las referencias va a depender mucho de ¿qué? De la revista donde yo haga mi publicación, ¿sí? Eso va a depender, porque ellos ya les dan unas normas para los autores, ¿sí? Eso es muy básico. Luego tenemos los apéndices, que vamos a pasar de manera rápida. Es información adicional. Por ejemplo, recuerda cuando uno hace análisis, hace modelamiento, dice tengo 100 modelos, eso lo coloco en la parte de anexos, fotos de campo, fotos de las encuestas y todo lo más. Y por último llegamos a la parte más importante, que es el resumen también, ¿sí? El resumen es como rompecabezas, tiene partes de toda la investigación, tiene partes de la introducción, partes de los material y métodos, partes de los resultados y parte de la discusión, y generalmente parte de las conclusiones, ¿sí? Entonces es como que yo voy armando al final. Entonces por esa razón vamos a ver más adelante que el resumen se lo debe escribir al final, ¿sí? No al principio ya tengo mis datos, entonces voy a escribir el resumen o la introducción. No, generalmente si yo no sé cómo se van a comportar mis datos, ¿cómo puedo escribir el resumen? ¿Sí? Entonces generalmente más adelante les voy a recomendar cómo hacerlo, ¿sí? Luego también tenemos las palabras claves, generalmente están relacionadas con la investigación. Algo que tienen que tener presente es que no se deben repetir con el título. Sin embargo, en algunas investigaciones anteriores yo he cometido esos errores, ¿sí? Y se sigue viendo en algunas publicaciones. No se recomienda que las palabras claves se repitan con el título, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Una cosa súper importante que algunas revistas te dicen 3 palabras clave a 5 o 8, sí, generalmente algunas no te dan límite, generalmente, pero lo que se recomienda es entre 3 a 8 palabras clave, ¿sí? Entonces aquí se pueden dar cuenta, hay diferentes, en una hay 5, en una hay 6, en una hay 7, sí, generalmente eso va a depender de la investigación que uno esté realizando y de las normas de la revista. Y la escritura de los apartados, ¿cómo es? Se dan cuenta que aquí no está estructurado como realmente ya sale el artículo científico. ¿Por qué creen o por qué es necesario comenzar escribiendo material y métodos? Muy básico, material y métodos es lo primero que yo hago. Por ejemplo, hice mi diseño, tomé los datos, entonces tengo que comenzar escribiendo material y métodos. Dentro de material y métodos tengo que ver, por ejemplo, qué análisis estadísticos hice, si fueron paramétricos, si no fueron no paramétricos. Y luego de eso, si ya tengo hechos los análisis, ¿qué es lo que me queda? Escribir los resultados. No voy a escribir primero la introducción, luego la discusión, porque si no sé qué resultados tengo, yo cómo puedo elaborar una introducción, ¿sí? Entonces generalmente lo que se recomienda es primero material y métodos, luego resultados, tercero introducción, cuarto discusión, 5 bibliografía, 6 título y 7 resumen. O sea, generalmente, por eso les he puesto al final, normalmente no se escribe una tesis, un artículo en el orden en que luego aparece estructurado. Eso es muy importante. Generalmente mi recomendación, por eso les digo que generalmente la investigación es un arte. Cada investigador tiene su forma de escribir un artículo. Por ejemplo, puede venir un investigador y decirme, no, yo escribo primero la introducción. Generalmente yo, que he tenido la oportunidad de compartir en algunos cursos de redacción científica, siempre se dice, comienza trabajando con material y métodos, luego con resultados. Luego, si quieres, a la introducción, a la discusión, y luego lo demás. Entonces, generalmente yo creo que eso es súper importante y hay que tenerlo presente. Y bueno, eso es generalmente con lo que terminamos la clase que teníamos planificado para hoy. Bueno, hemos tenido que correr en algunos momentos, sin embargo, yo creo que les hemos dado la información más relevante del curso. Como les he dicho, por qué es importante análisis de datos dentro de un reporte académico, ya lo vieron ustedes, porque generalmente eso me ayuda a comprobar hipótesis, porque eso me ayuda a sacar mis resultados, a predecir lo de mi muestreo a la población y todo lo que ustedes se pueden dar cuenta. Recuerden que dentro del curso ustedes tienen algunas actividades que tienen que presentarlas. Entonces recuerden que dentro de estas está
el avance de lo que les hemos pedido, hipótesis, objetivos y el tema de su investigación. Y también les habíamos puesto una matriz en Excel donde ustedes llenen, por ejemplo, como que hagan un resumen de 2 investigaciones relacionadas con su campo de investigación, valga la redundancia. Entonces, esa parte tenemos o vamos a ir haciendo. Se les había hablado de un proyecto final cuando estábamos diciendo los parámetros de evaluación, ¿no es cierto? Y ese proyecto final, para que no sea tan pesado presentarlo, cuando se termine el curso lo vamos a ir evaluando semana por semana. En esta semana, en el EVA, está puesta la tarea que consiste en los 3 primeros puntos del proyecto, en el cual van a recibir la retroalimentación de nosotros y van a poder ir argumentando de mejor manera su proyecto. Adicional a esto tendremos la segunda tarea, que es la de la revisión de los artículos, que está planteada por Ángel de acuerdo a su línea de investigación, o si no, también en el EVA hay ciertos artículos puestos ahí para que ustedes ya los puedan leer. Exactamente. Y como ahora ya vieron las bases de datos que pueden utilizar, ResearchGate les recomiendo, y eso sería una tarea para todos los participantes del curso, crearse un perfil en ResearchGate. Algunos ya lo tienen, pero sí nos gustaría que todos ustedes creen su perfil en ResearchGate para la siguiente clase ya. O sea, y de esa manera poder armar una red de investigación entre todos los que estamos aquí trabajando, ¿sí? Entonces sería súper importante. Otra cosa también, no se olviden, hemos subido un tipo foro donde les hacemos unas preguntas muy sencillas relacionadas con la parte de análisis de datos, relacionadas con de programas estadísticos, ¿sí? Con la finalidad de a futuro también poder planificar algunas otras capacitaciones, ¿sí? Generalmente, sobre todo en función de sus necesidades, ¿sí? Generalmente, ¿qué es la idea? La idea es transmitir en el poco tiempo que tenemos. Recuerden que como cada uno de nosotros tiene sus diferentes actividades, este tipo de cursos con este tipo de charlas online ayudan mucho, porque generalmente uno destina 1 o 2 horas y no tiene que estar, por ejemplo, toda una semana en el curso, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros lo hemos hecho súper práctico y sabemos que nos va a dar muchos resultados, porque vamos a tener una parte donde ustedes van a hacer sus análisis, ustedes la van a realizar. Entonces generalmente ustedes van a dar cuenta que realmente el curso sí es aplicado a la investigación, ¿sí? En cualquier campo del conocimiento, ya sea que ustedes se queden con parte descriptiva o con gráficos, o ya sea que ustedes hagan un análisis inferencial. Eso va a depender de los datos que ustedes tengan y de lo que quieran realizar. Entonces, finalmente, para terminar, este video va a estar subido en la plataforma ya editado para que ustedes puedan ver las presentaciones y el video, para que no haya ese tema de desconceptualización que teníamos. Eso es lo primero. Estará subido el día de mañana, va a tardar el sábado, ¿no? Pero creo que el día de mañana estará subido. Segundo, los invitamos a cualquier pregunta, duda, a escribirnos a través del foro. Y tercero, pues a realizar las actividades dentro del curso. La mejor manera de sacarle provecho al curso pues es realizando todas las actividades que se han planteado, porque están diseñadas para eso. No sé si, Ángel, tienes aquí alguna acotación más, o si no terminaríamos hasta ahí. Yo creo que para finalizar, y agradeciéndolos a todos los que han confiado, sobre todo en la Red Log Investiga, porque sería el primer curso que lo damos como red, ¿no? Anteriormente